Buenas, mi nombre es William Díaz y soy alumno de la sección D111 de Derecho Romano con el profesor Diego Atencio. Yo les vengo a hablar sobre la fundación de Roma, un libro digital que hice, y para vivir en la libertad hay que ser esclavos de la ley. Empecemos con los orígenes de Roma. El origen de Roma es muy antiguo e histórico. Fueron achacados a Rómulo y a Remo, pero tras la batalla y la destrucción de Troya, Eneas logró huir de la ciudad gracias a la intervención de la diosa Afrodita, que lo llevó hacia la ciudad recién fundada de Catargo, la cual era gobernada en el momento por la reina Dido, que a su vez quedó enamorada de Eneas. Eneas recibió un mensaje de un mensajero enviado por los dioses, el cual le decía que debía partir ya mismo, en donde emprendió su viaje hacia la costa italiana, que lo llevó a Lacio. Cuando llegó a Lacio, fue recibido por el rey latino, que era el que gobernaba el lugar, que le dio hospedaje en su propia casa y donde conoció a Lavinia, que fue su esposa y con la que tuvo su primer hijo, llamado Ascanio. Ascanio fue el fundador de Alba Longa. Tras largas generaciones, nacieron Numitor y Amulio, que eran dos hermanos que optaban por el trono, pero Amulio decidió desplazar a Numitor y decidió deshacerse de la hija de Numitor, Rea Silva, la cual la obligó a meterla como sacerdotista vestal y para que se mantuviera virgen y no tuvieran hijos que en el futuro pudieran reclamar el trono. Una vez caminando Rea Silva por el río, se quedó dormida a lo largo de la orilla, y el dios Marte iba caminando y cuando la vio quedó perdidamente enamorado de ella. De este amor nacieron dos niños, a los cuales Amulio, cuando recibió la noticia, decidió mandarlos a matar. A Rea Silva no le quedó de otra que meterlos en una cesta y dejarlos llevar por el río Tíber. Luego quedaron varados en la orilla después de 20 kilómetros. Fueron recogidos por la loba Luperca, que los amamantó y los cuidó, y aparte los llevó a su guarida en el monte Palatino. Luego fueron recogidos por un pastor y su mujer. Estos niños fueron criados por ellos y llevaron por nombre Rómulo y Remo. Pasemos ahora con la leyenda de Rómulo y Remo. Luego de que este pastor y la mujer los recogieron, Rómulo y Remo crecieron, y ya adultos lo primero que hicieron fue que repusieron a Numitor en el trono real, y ellos luego fundaron una ciudad justamente en la orilla de donde fueron encontrados por la loba Luperca. Cabe destacar que la loba Luperca en realidad era su madre adoptiva humana, porque loba viene del latín lupa, que era un apodo despectivo que se le ponían a las prostitutas en esa época. Cuenta la leyenda que Rómulo mató a Remo en una orilla del río Tíber, mientras discutían por dónde fundar la nueva ciudad, donde gracias a eso ellos recurrieron a hacer un vuelo de aves, donde Rómulo trazó un recuadro con un arado en la cima del monte Palatino, donde juró que a quien osaría traspasar la línea lo mataría sin piedad. Y Remo lo hizo con desprecio y de forma desobediente. Rómulo lo mató y quedó como el único heredero y rey de la ciudad de Roma. Esto pasó en el año 754 a.C. Ahora pasemos a la organización política de Roma en ese entonces. Primero, la monarquía. La monarquía era el periodo antiguo romano más antiguo, el más histórico, por así decirlo, de la época, porque era gobernado por reyes. El rey tenía la máxima autoridad, por decirlo así, era juez, era jefe militar, era religioso y además era la máxima autoridad. Era elegido por la Asamblea Popular. La Asamblea Popular era conformada por ciudadanos de edad militar.
que servían para aprobar o rechazar las leyes, con aclamación unánime. El Senado era conformado por 300 ciudadanos ancianos que servían para aconsejar al rey y para presentar nuevos cargos en la sucesión del trono. Después de la monarquía vino la república. La república representaba el poder ejecutivo de la época. Por decirlo así, el mandatario supremo solamente tenía un año en el poder, a excepción de los censores elegidos, que permanecían en el poder por 18 meses, y el dictador, que era por 6 meses. La república en sí tenía como fin eliminar la adopción de elecciones absurdas y abusivas, pero en realidad no lograron hacerlo, porque en varios periodos de esto terminaron escogiendo malas decisiones y causando inconvenientes, más de las soluciones y buenas decisiones que debieron tener en ese momento. Luego viene el Imperio Romano. El Imperio Romano contaba con un sistema político centralizado y era caracterizado por ser muy blanco y de forma absolutista. Ellos eran caracterizados por el emperador, que el emperador tenía la máxima autoridad a nivel legislativo, judicial, religioso y a nivel de emperador. El Senado no tenía ningún tipo de poder, solamente servía para aconsejar al rey. Y la Asamblea Popular tampoco tenía ningún tipo de poder, solamente existía para no acabar con la tradición romana de los sistemas políticos anteriores. Luego sigue el papado. El papado causó asombro porque se convirtió en un elemento clave en la historia de toda Europa. Todo comenzó con la influencia de Pedro y los 2 apóstoles. Pedro fue nombrado como máxima autoridad casi jerárquica e imperial de la cristianidad en el momento. Y surgieron a lo largo de toda la Europa occidental a lo largo del siglo VI y el siglo XV. La organización social de Roma. La organización social de Roma se clasificaba en varias partes, como los plebeyos. Los plebeyos eran el pueblo que no tenía ningún tipo de derechos ni privilegios. Los patricios eran la clase dominante. Ellos tenían todo tipo de privilegios y gozaban de todo tipo de derechos. Luego siguen los esclavos, los cuales no gozaban de nada, no gozaban ni de derechos ni de privilegios. Es más, no gozaban ni de su voluntad propia, porque dependían de un amo. Y no dependía de la raza, porque independientemente del color de piel podía ser esclavo. El ciudadanos o no ciudadanos. Los ciudadanos o no ciudadanos eran miembros de sociedades políticas, las cuales tenían una gran influencia en el derecho al voto y tenían el deber también de respetar los derechos de los demás y tenían la obligación de respetar el bien común a los valores predominantes. El concepto de no ciudadano viene siendo esto, pero lo contrario, no gozan ni de privilegios ni de nada. Gracias.